16 de marzo del año 2013. Estamos en el Dhammavihara y hoy día vamos a continuar con el estudio del gran discurso de los fundamentos de la atención. Hoy día vamos a estudiar la clase número 3. Vamos a utilizar esta presentación que nosotros tenemos aquí. Para las personas que nos están viendo en línea, voy a cambiar para que ustedes vean la presentación. Entonces hoy día corresponde la clase número 3. En la clase anterior estudiamos la sección de la respiración. Y en la clase anterior nosotros explicamos que hay 4 formas de practicar la atención en relación a la respiración. Y dijimos de que cuando uno inhala y uno exhala largo, cuando uno inhala y exhala corto, que son las 2 primeras, y después experimentando todo el cuerpo del aire, que eso significa comprender cada momento de la inhalación y cada momento de la exhalación. Entonces esa sería la tercera cláusula. Y para ello nosotros explicamos de que se requería mayor esfuerzo y mayor comprensión. Y la cuarta cláusula significa que uno tiene que hacer un esfuerzo aún mayor porque cuando uno progresa en la práctica, el aire se vuelve cada vez más sutil. Entonces se requiere mayor esfuerzo, mayor atención, mayor discernimiento para poder discernir tanto la inhalación como la exhalación. Entonces, y de hecho es la práctica que nosotros hemos estado haciendo aquí en el retiro, en el Dhammavihara. Y ahora vamos a pasar a la sección número 2 y la sección número 3 de la primera contemplación, la contemplación del cuerpo. Y estas 2 secciones también son relevantes para nosotros que estamos practicando aquí. Y de hecho hay mucha información con relación a estas 2 secciones, no obstante, si ustedes leen el discurso, son bien breves, bien cortas. Entonces, por eso vamos a tratar de explicar en detalle esto. Entonces, ahora ahí nosotros tenemos el pasaje del discurso que todos ustedes tienen. Está en la página número 2, la contemplación de las posturas del cuerpo. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu, cuando está yendo, comprende voy. Cuando está parado, comprende estoy parado. Cuando está sentado, comprende estoy sentado. Cuando está acostado, comprende estoy acostado. De la manera en que su cuerpo está colocado, así comprende esto. Yo no sé qué impresión les causó a ustedes cuando leyeron esto. Esto aparentemente es obvio, ¿no? Pero en realidad no es así. Si uno ve a alguien que va caminando por la calle y le pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Entonces esa persona lo va a mirar a uno y va a decir, estoy caminando. Y lo va a mirar así como diciendo, ¿qué pregunta? ¿No? ¿No? O si una persona está sentada sin hacer nada y no le pregunta a uno qué está haciendo, ¿no? O sea, pero ahora. Entonces, este párrafo de esta sección del discurso dice, cuando está yendo, comprende voy.
puntos suspensivos, de la manera en que su cuerpo está colocado, así comprende esto. Ahora, esta pregunta que nosotros nos hacemos ahora, como diciendo, pero ¿qué me están preguntando a mí? De hecho, esto es algo que viene de la época del comentario, y quizás mucho tiempo antes. El comentario de Buddhaghosa fue escrito hace 2100 años atrás, en el siglo V de esta era. ¿No? Entonces, en el comentario, yo les voy a leer lo que dice el comentario. La explicación del comentario de esta sección precisamente comienza diciendo: con relación a esto, aún perros, chacales, etc. Ahí dice, ¿no? Cuando van, saben que van, ¿no? Pero el comentario agrega, pero esto no se refiere a tal modo de conocimiento. Porque tal modo de conocimiento, primero, no abandona la noción errónea de un ser, no elimina la percepción de una persona y tampoco es la práctica de meditación. En realidad, cuando ustedes empiezan a comprender esto, se van a dar cuenta qué difícil que es entender cuando uno está yendo que va, cuando uno está parado que está parado. Entonces ahora nos vamos a leer lo que dice el comentario y también el subcomentario con relación a esto. Entonces son esas tres cosas que uno, cuando uno va, cuando uno está yendo, no comprende eso. Entonces uno tiene que comprender precisamente o eliminar la noción errónea de un ser, eliminar la percepción de una persona y que la práctica del ir, etcétera, sea una práctica de meditación. Ahora, se dice de que hay tres preguntas aquí que uno tiene que saber responder correctamente. ¿Quién es el que va? ¿De quién es el ir? ¿Y por qué uno va? Ahora, ¿quién es el que va? Cuando nosotros decimos que Paco va, por ejemplo, o esta persona va, eso es una forma conceptual de referirse a, pero en realidad, desde la perspectiva de las realidades últimas, no hay una persona o un ser que va. ¿No? ¿De quién es el ir? De ningún ser o de ningún individuo es el ir. Ahora, lo que pasa es que yo me estoy olvidando de la diapositiva. Entonces, cuando está yendo, comprende voy, ¿no? De la manera en que su cuerpo está colocado, así comprende esto. Entonces, la forma de comprender correctamente es cuando el individuo abandona la noción errónea de un ser, cuando elimina la percepción de una persona, y es tanto práctica de meditación como desarrollo de los fundamentos de la atención. O sea, de que cuando uno está yendo, uno tiene que estar practicando. Eso significa la tercera, ¿no? Ahora, entonces, nosotros respondimos la primera pregunta, ¿no? Que ningún individuo va. No obstante, nosotros en términos convencionales decimos que yo voy o esta persona va, ¿no? O sea, convencionalmente es la forma que uno se refiere. Pero desde el punto de vista de las realidades últimas, no hay ningún individuo, ninguna persona que está yendo, ¿no? Y por eso también se dice de que de ningún ser o de ningún individuo es el ir.
Entonces, la tercera pregunta, que aquí en el comentario es ¿por qué va o qué es el ir? ¿No? Y aquí es importante tener conocimiento de Vedanta, ¿no? Y con relación a se recuerdan que ayer hubo la pregunta que nosotros cuando hablamos del aire, la respiración, dijimos de que el aire es producido por la conciencia, por la mente. Bueno, ahora vamos a volver sobre ese punto cuando toquemos esto, ¿no? Entonces, ¿qué es en realidad el ir? ¿No? Entonces ustedes ahí tienen la explicación muy así en breve del comentario. Entonces se dice de que para que una persona vaya, para que cualquier individuo vaya, primero tiene que surgir en la mente una conciencia. Ahí dice, surge la conciencia, iré. No, o sea, es una forma de decir que uno tiene la intención de caminar, por ejemplo. Entonces, esa es la primera condición, ¿no? Entonces, cuando surge la conciencia iré, que esa conciencia está asociada con un factor mental que se llama la volición, ¿no? Entonces, esa volición asociada con esa conciencia produce propiedades materiales. Entonces ese es el punto número 2, que en la Vidama se denomina el elemento aire. O sea, se denomina elemento aire, pero es el elemento de la difusión, ¿no? Entonces la conciencia genera el elemento ese, que es una propiedad material. Y después de que la conciencia produce el elemento aire, o el elemento este de moción o difusión, ese elemento aire produce lo que se denomina la expresión corporal. La expresión corporal es una propiedad material particular que solamente existe en los seres sintientes. Hay dos tipos de expresiones, expresión corporal y expresión verbal. Y se dice que la expresión corporal es generada por el elemento aire. En realidad, no es una modificación del elemento aire, lo que se llama la expresión corporal. Entonces, son las tres cosas que hay o que se requieren para que uno pueda moverse. Y el movimiento de todo el cuerpo se adelanta por la difusión del elemento aire producido por la conciencia, es lo que se denomina el ir, ¿no? Y lo mismo aplica para las otras posturas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está, no sé, de parado se sienta, ¿no? O de sentado se para, ¿no? O de sentado se acuesta, ¿no? Cuando uno pasa de una postura a otra, el procedimiento es básicamente lo mismo, lo único es que varía cómo es el movimiento del cuerpo, pero lo primero es que surge la conciencia, ¿no? Surge la conciencia en la mente de uno que determina qué es lo que uno va a hacer. Entonces si uno dice me voy a acostar, ¿no? Entonces eso genera el elemento aire, la expresión corporal y eso genera el movimiento, ¿no? Entonces eso es en realidad, de acuerdo con el Abhidhamma, lo que significa ir o cómo se genera el ir, ¿no? Ahora, ¿ustedes ven eso? Nosotros vemos eso. Ahora, nosotros sabemos que vamos, por decir así, pero no sabemos cómo está ocurriendo. O sea, uno puede decir, bueno, yo estoy caminando. Entonces, por eso el propósito de observar la práctica de meditación caminando y también observar con atención los cambios de postura y todo eso, porque cada movimiento volitivo siempre tiene una intención
que precede el movimiento y durante cada momento del movimiento hay un momento de intención. O sea, de que si si deja de existir la intención, o esa conciencia que dice ir, por ejemplo, ahí como dice, entonces no puede haber movimiento, ¿no? Entonces, de acuerdo con la literatura, con nuestros textos, el conocimiento de las personas ordinarias, o sea, las personas que no meditan, ah, yo les leo si quieren tomar nota, porque aquí dice varias cosas. Ellos no comprenden cada vez que surge la intención de ir y la propiedad material que genera el movimiento. O sea, de que uno no comprende ni la intención ni las propiedades materiales que esa intención genera. Tampoco comprenden que la intención es mente, es una cosa, y que el movimiento es materia, que es otra cosa diferente, ¿no? Ahora, tampoco comprenden los momentos que hay una sucesión de momentos con relación al movimiento, y cada uno de esos momentos sucesivos corresponden a momentos sucesivos de la intención. O sea, de que, por ejemplo, para que uno vaya, digamos, de aquí hasta el final de la sala de meditación, o sea, hay una serie de momentos sucesivos de intención en la mente de cada uno que camina. Y cada uno de esos momentos sucesivos de intención genera propiedades materiales. El elemento aire que genera la expresión corporal y eso va generando movimiento. Ahora, ¿cómo se explica esto? Esto se explica porque de acuerdo con las enseñanzas del Buda y de la Abhidhamma, la mente funciona a una velocidad vertiginosa. O sea, yo ya lo he dicho tantas veces a eso. O sea, de acuerdo con nuestros textos, en una fracción de segundo, en un chasquido de dedos, trillones de momentos mentales surgen y cesan, ¿no? Entonces ustedes pueden más o menos comprender la cantidad de momentos de intención que hay cuando uno camina una distancia, digamos, de 8 o 10 metros, ¿no? Y cada uno de esos momentos de intención o volición genera, digamos, propiedades materiales y de esa manera se va generando el movimiento, ¿no? Entonces uno no comprende eso. Las personas normales, ordinarias, no comprenden eso. Y tampoco comprenden de que hay solamente dos cosas por momento y nada más. O sea, de que en cada momento existe la intención y el movimiento, para resumir. En cada momento del caminar, en cada momento en que uno va, solamente hay esos dos componentes, esos dos factores. Por supuesto que dentro de esos componentes hay ciertas cosas más, ¿no? Y se dice de que la intención no pasa de un momento a otro. Y el movimiento tampoco pasa de un momento a otro. O sea, de que en realidad, si uno pudiera sacar una foto abidámica, digamos, o sea, todavía no hay cámaras así, pero de una persona que está caminando, ¿no? Entonces uno podría disectar, digamos, cada uno de esos momentos en los cuales existe, digamos, el componente mental de la intención y el componente material del movimiento, ¿no? Entonces las personas que no meditan, y muchos de los que meditamos tampoco comprendemos, esa es la cámara mundana, ¿no? No tanto. Le puede poner modo dinámico. Entonces, ¿cómo tiene que comprender el meditador? ¿No? Entonces se dice que el meditador tiene que comprender cada momento en que surge la intención de ir y el fenómeno material producido por esa intención.
tiene que comprender que la intención es una realidad inmaterial y que el movimiento es una realidad material. O sea que eso es lo que hablábamos en el primer conocimiento, el discernimiento analítico de la mente y la materia. Y que hay movimientos sucesivos porque hay intenciones sucesivas. Y también comprenden de que en cada particular momento del movimiento hay solamente esas dos cosas, la intención y el movimiento. Y también comprenden de que cada uno de esos momentos son compartimientos separados, partes, ¿no? Volviendo a la cámara abidámica, ¿no? Entonces ahora ustedes después de haber leído ese pasaje anterior que dice cuando está yendo comprende que voy, cuando está parado comprende que estoy parado, cuando está sentado comprende que estoy sentado, cuando está acostado comprende que estoy acostado, ¿no? Se refiere precisamente a ese conocimiento de esa manera. O sea que como ustedes pueden ver, y como dice el venerable Silananda en su libro The Four Foundations of Mindfulness, la respuesta es de que el conocimiento de las personas normales es diametralmente opuesto al conocimiento de una persona que realmente practica meditación. ¿Cómo? Sí, pero uno cuando está observando las distintas etapas del caminar, uno está gradualmente comprendiendo eso. O sea, por supuesto que no está comprendiendo con la profundidad eh, que el comentario explica, ¿no? Porque si uno hubiera comprendido eso ya habría alcanzado a los estados de iluminación, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? El comentario no me puedo detener mucho tiempo, pero el comentario explica qué pasa cuando uno se sienta, cuando uno se acuesta, con todas las posturas, cuál es el procedimiento, ¿no? Ahora, y el comentario da un símil que nosotros vamos a explicar ahora. Leo el pasaje del comentario. O sea que cuando uno comprende de la manera que un meditador debe comprender, el comentario dice, a la persona, al practicante se le ocurre lo siguiente, que cuando se dice un ser va, o una persona va, o Paco va, ¿no? Es una expresión convencional de decir, pero de acuerdo con la realidad última, no existe ninguno que está yendo, o ninguno que se para. ¿No? Se dice que un carro va, un carro se para, pero no hay ningún carro que va o que se para por sí mismo. Pero cuando un hábil conductor, bueno, en esa época eran carros con bueyes, ¿no? Amarra 4 bueyes y conduce, es un mero uso convencional de decir, el carro va, el carro se para. De la misma forma, el cuerpo es como el carro, porque no tiene capacidad cognitiva. O sea, de que el cuerpo no se puede mover por sí solo. El cuerpo necesita la mente para poderse mover. El elemento aire producido por la conciencia es como los bueyes que tiran el carro. Pero se necesita algo más. Se necesita el conductor, ¿no? Y la conciencia es como el conductor, ¿no? Entonces, cuando la conciencia surge diciendo iré, el elemento aire que produce la expresión corporal, debido a la difusión del elemento aire producido por la conciencia, ocurre en el ir, etc. Por lo tanto,
decir un ser va, un ser se para, yo voy, yo me paro, son meros usos convencionales, son meros usos convencionales. Por esto se dice, entonces acá hay unos versos, como la nave impulsada por la fuerza del viento, como la flecha va impulsada por la fuerza del arco, así va este cuerpo, impulsado por el aire. Así como la marioneta va, se para, se sienta, solamente debido a los hilos, así también este cuerpo marioneta está movido por el hilo de la conciencia. Y aquí el verso termina con una pregunta. ¿Quién es este ser aquí que sin causas y condiciones, pero por su propio poder, puede pararse o ir? O sea, de que para que uno vaya se requieren causas y condiciones. Cuando no se dan esas causas y condiciones no puede existir el ir o el pararse o etcétera. Ah, entonces, bueno, por supuesto que hay mucho más, pero como estamos de tiempo, necesitamos continuar. Entonces, pero yo creo que les queda clara la idea de yo no sé cuál es la reflexión que ustedes hacen, después me las pueden decir, pero yo creo que es mejor meditar sentados, ¿no? Por eso esa es la primera sección del discurso, la meditación sentado. Ya pasamos a la segunda sección y nosotros ahora estamos ya en todas unas cosas bastante complejas, ¿no? Y también, lo que quería decir es lo siguiente. Ayer hablamos del aire y nosotros dijimos de que la respiración es producida por la conciencia. Ahora, para esto se requiere conocimiento de Vedanta. Ahora, se dice de que la materia, tanto la materia de los seres, la materia de los seres sintientes como la materia fuera de los seres, toda la materia es condicionada. Condicionada significa que hay condiciones para que exista, ¿no? O sea, la materia siempre es condicionada, o sea que uno debería poder determinar cuál es la condición. Y en la Abhidhamma se dice de que la materia tiene 4 condiciones. Y la primera condición de la materia es el kama. Ahora, dentro del cuerpo de cada uno de nosotros tenemos materia de esas 4 causas. La primera causa es el kama. Bueno, la primera, de acuerdo con como explican los textos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la materia producida por el kama en un ser humano? Por ejemplo, las bases sensoriales que permiten que uno tenga la conciencia respectiva es materia producida por el kama. La feminidad o masculinidad, si uno es hombre o mujer, esa es materia producida por el kama. Entonces, hay una serie de propiedades materiales que son producidas por el kama y esas propiedades materiales ya están dadas a partir del momento de la reconexión. O sea que por eso no nos preocupemos ahora. Pero hay otra materia que se dice de que es la materia producida por la conciencia. Y eso es lo que yo quiero ir ahora. ¿No? También hay materia producida por la temperatura y la materia producida por el nutrimento. Después, sí, o sea, son 4 causas. Entonces, pero una de las causas de la materia es la conciencia. La materia producida por la conciencia es generada en el momento en que la conciencia surge, a diferencia de otros tipos de propiedades materiales. Y se dice de que la conciencia tiene 4 poderes, o sea, no se me acuerdo otra palabra, pero la conciencia puede producir materia,
la conciencia mantiene las posturas, la conciencia es responsable de la expresión corporal y la expresión verbal, y la conciencia es responsable del sonreír. O sea que en realidad el sonreír es una cierta modificación o ciertas propiedades materiales producidas por la conciencia. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que la conciencia puede hacer 4 cosas con relación a la materia. Producir materia, mantener las posturas. O sea, por eso uno tiene que dormir acostado, porque las conciencias cuando uno duerme no tienen la habilidad de mantener las posturas. No, o sea, de que en el Abhidhamma se explica cuáles son las conciencias que hacen cada cosa, ¿no? Cuáles son las conciencias que permiten que uno sonría. ¿No? Normalmente para sonreír uno tiene que tener sensación de placer. Entonces solamente conciencia con sensación de placer pueden hacer que uno sonría, ¿no? ¿Cuáles son las conciencias que permiten mantener las posturas? ¿No? Entonces son conciencias fuertes, las conciencias que permiten que uno esté sentado como estamos ahora. Si nosotros no estuviéramos con este tipo de conciencias que nosotros tenemos ahora, no podemos estar en esa postura. O sea, de que el mantenimiento de las posturas es debido a la conciencia. Y también la conciencia produce materia. Entonces la respiración es materia producida por la conciencia. ¿No? Ahora, el aire es una propiedad material que puede ser producido por cualquiera de las 4 causas. Pero en el caso de la respiración, se dice de que solamente producida por la conciencia. ¿No? Ahora, el movimiento es diferente. El movimiento es diferente. Es producido también por el aire, ¿no? La conciencia produce el aire, pero eso entra dentro de lo que nosotros llamamos las posturas. Ok, entonces eso quería comentar con relación a la Abhidhamma. En todo caso, después aclaramos un poco más eso. Ok, entonces ahora seguimos. Perdón. Si ustedes recuerdan al final voy a volver hacia atrás. Al final de esta diapositiva donde él dice, ahí dice, de la manera en que su cuerpo está colocado, así comprende esto. ¿No? Ahora, de acuerdo con el comentario dice, bueno, si uno está sentado, uno comprende que está sentado. O sea que es una especie de cláusula general, ¿no? De la manera en particular que uno en un momento está, uno comprende eso, ¿no? Pero el subcomentario dice de que uno comprende el cuerpo. Es un poco sutil, a ver. Por ejemplo, cuando uno comprende en la primera oración que uno está yendo, ¿no? Cuando uno está yendo comprende que voy, uno comprende el ir, ¿no? De acuerdo con la explicación del comentario. Pero el subcomentario dice de que uno comprende que el cuerpo está yendo, ¿no? Ahora, pero aquí hay otra cosa más. El venerable Mahasi Sayadaw, que es el maestro del venerable Siddhananda y uno de los monjes más renombrados, bueno, ya fallecido, uno de los líderes del sexto concilio budista, ¿no? Dice de que cuando nosotros leemos esa oración que dice de la manera en que su cuerpo está colocado, así comprende esto, eso se refiere a las podríamos decir, subposturas. Por ejemplo, uno puede estar parado de varias formas diferentes, ¿no?
O sea, uno puede estar así, ¿no? Akimbo, o uno puede estar caminando de una manera. Entonces uno, cuando dice de la manera que el cuerpo está dispuesto o que está colocado, se está refiriendo a que puede haber variaciones dentro de cada una de esas posturas o pequeños movimientos. Por eso cuando yo estaba en instrucciones en la práctica de meditación sentado, nosotros a veces estamos en la postura del sentado, pero nosotros a veces modificamos esa postura, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser observado, ¿no? Con atención, ¿no? Entonces, eso es un comentario muy interesante con relación a eso del venerable Mahasi Sayadaw. Ok. Entonces, volvamos ahora a la última. Y nosotros llegamos ahí al final de la sección. Cada una de las secciones repite eso. Ahora, así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente. Entonces aquí cuando uno dice el cuerpo, se refiere a las posturas, específicamente. Entonces uno mora contemplando el caminar, por ejemplo, o el sentar, ¿no? Internamente significa que uno contempla en uno mismo. O externamente cuando uno piensa que otros, así como uno, funciona de la misma manera. Eso es lo que se llama vipassana inferencial. O sea, así como yo camino porque tengo la intención de caminar y la intención genera el elemento aire y el elemento aire genera la expresión corporal y la expresión corporal genera el movimiento, de la misma manera ocurre en los demás. Entonces, no significa que uno deliberadamente cuando está practicando piensa de esa manera, pero a veces a uno le puede venir a la mente esto. Entonces, si le viene a la mente esto, uno tiene que hacer esto objeto de meditación, ¿no? O mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Entonces, en un momento uno contempla la postura en uno y otro momento reflexiona sobre la postura de otro y de vuelta, ¿no? Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo. Y esto se complica aún más. Porque ¿cuáles son los factores de origen del cuerpo? Entonces aquí uno tiene que entender un poco de vida, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿No? Entonces, y en realidad existe la intención de caminar, ¿no? Y porque existe la intención, existe el movimiento. Pero ¿por qué existe la intención? ¿Y por qué existe el cuerpo? ¿No? Entonces se dice de que hay condiciones inmediatas para el movimiento, ¿no? Como la intención. Pero si uno no tiene el cuerpo, uno no puede caminar, ¿no? Entonces hay condiciones anteriores también. Porque para que uno pueda caminar tiene que existir uno como individuo, los 5 agregados. Entonces, los factores de origen, digamos, se dice que es el karma pasado, el deseo y otras cosas más. Ahora, pero en realidad uno no tiene cuando uno está meditando esto no es importante. Solamente es importante si uno reflexiona o a uno le viene a la mente acerca de esto. Entonces, si a uno le viene a la mente, uno practica meditación con relación a esto. Entonces, y los factores de disolución del cuerpo, o sea, que cuando no hay intención no hay movimiento. Cuando no hay cuerpo no puede haber movimiento. Entonces, esos son los factores de disolución. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención. No dependiendo de nada por medio del apego y la concepción errónea, mora, no se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. O sea, lo importante para nosotros es la parte anterior.
cómo uno tiene que practicar la atención con relación a las 4 posturas, ¿no? O sea, de que hay 4 posturas: la postura de sentado, parado, caminando y acostado. Ok, continuamos. Entonces ahora vamos a ver la siguiente sección, que es la sección de la clara comprensión. Ahora, aquí nosotros tenemos que entender que es clara comprensión con atención. Vamos a leer ese párrafo. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu cuando va hacia adelante y cuando va hacia atrás, aplica clara comprensión. Cuando mira hacia adelante o cuando mira hacia atrás, aplica clara comprensión. Cuando dobla sus miembros o cuando estira sus miembros, aplica clara comprensión. Cuando usa los 3 hábitos, o sea, una persona laica, podemos cambiar los hábitos por la ropa. Cuando lleva el cuenco, aplica clara comprensión. Cuando come, ahí está la parte de la comida. Cuando bebe, cuando mastica y cuando saborea, aplica clara comprensión. Cuando obedece los llamados de la naturaleza, cuando uno va al baño, es una forma polite, ¿no? Aplica clara comprensión. Cuando está caminando, cuando está parado, cuando está sentado, cuando se duerme, cuando se despierta, cuando habla, cuando permanece en silencio, aplica clara comprensión. Ok, yo no sé qué es lo que ustedes ven en este pasaje, pero muchas de las cosas que nosotros vemos en este pasaje están en el anterior. No, o sea que este pasaje aparentemente tiene un alcance mayor que el pasaje anterior. O sea, porque aquí prácticamente todo, cuando uno se duerme, cuando uno se despierta, y todo entre medio, con relación a movimientos, cuando uno se despierta a la mañana, ¿no? ¿Qué es lo primero que uno hace? No sé si ustedes han observado eso. Uno mueve la mano, o mueve el pie, se sienta en la cama, mira hacia adelante, enciende la luz, se saca el cobertor, se para, camina hacia la puerta, mira, toma ¿cómo le llaman? La perilla de la puerta. Todo ese tipo de actividades, ¿no? Tienen que ser parte de la atención y la clara comprensión. Uno va al baño, uno se lava la cara, uno se lava los dientes. O sea, de que desde el momento en que uno se despierta hasta el momento que uno se duerme, todas las actividades que uno realiza, cuando uno habla, cuando uno decide no hablar, ¿no? Todo eso es, uno debería aplicar clara comprensión. Entonces, atención está implícito aquí. Entonces, lo que hay que agregarle es clara comprensión. ¿Qué significa clara comprensión? Entonces, ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, este tema da para mucho. De hecho, el comentario de este discurso a uno lo manda al comentario del segundo discurso del Digha Nikaya, que es el Samanya-Pala Sutta, que es el discurso de los frutos de la vida monástica. Porque en ese discurso, el segundo discurso del Digha Nikaya, los discursos largos, el comentario explica en profundidad y en detalle lo que es la clara comprensión. Y si ustedes quieren familiarizarse más acerca de la clara comprensión, en la página de internet de Budismo Theravada Hispano hay, creo que 5
charlas del Venerable Silananda sobre la clara comprensión. O sea, que nosotros vamos a tocar esto de una manera bastante general, ¿no? Entonces, ahora, el término clara comprensión en Pali es sampayanya. Entonces, está formado de un prefijo sam y payanya, que significa, digamos, comprender. Entonces, nosotros el prefijo sam lo traducimos como clara. Pero ustedes ahí tienen una definición general de lo que es clara comprensión. Clara comprensión significa ver con precisión, ver completamente, ver uniformemente, utilizando todas las facultades mentales. La clara comprensión es un sinónimo de la sabiduría. Ahora, el prefijo sam de comprensión, que nosotros traducimos como clara, puede significar correctamente. Correctamente significa de que uno no uno entiende precisamente. Cuando yo les doy instrucciones y les digo que uno tiene que entender precisamente, o sea, entonces eso significa, eso es uno de los significados del prefijo sam, que uno entienda precisamente lo que está ocurriendo en ese momento. El segundo significado del prefijo sam es completamente. Ahora, hay distintas formas de comprender el fenómeno que uno observa. O sea, no podemos entrar en esto, pero uno puede entender el fenómeno de acuerdo a la característica, de acuerdo a la función, de acuerdo a la manifestación y de acuerdo a la causa próxima. Cada realidad última se puede comprender de alguno de estos cuatro modos. Hay cuatro modos que uno puede aplicar para ver un fenómeno. O sea, uno puede ver el fenómeno de acuerdo a la característica particular del fenómeno, o puede ver el fenómeno de acuerdo a la característica universal. Si uno ve el fenómeno de acuerdo a la característica universal, el fenómeno es impermanente, etc. Pero uno puede ver el fenómeno de acuerdo a su característica individual. Cada fenómeno, cada realidad última tiene una característica individual propia, que no se comparte con otros fenómenos. Entonces, ver completamente significa eso, comprender completamente. Comprender, digamos, el fenómeno, el objeto, de acuerdo a los diferentes modos. Y el tercer significado es comprender de una manera equilibrada. Equilibrada o uniformemente significa de que yo hablé de las facultades, ¿se recuerdan? Las 5 facultades. Entonces, para poder ver uniformemente o equilibradamente, las facultades tienen que estar trabajando en armonía entre ellas. Entonces, ese es otro significado del prefijo sam. Entonces, por eso, sampayanya, nosotros lo traducimos como clara comprensión, y bueno, podemos decir que significa ver con precisión, claramente, completamente, uniformemente, ¿no? O sea, de que uno no está confundido cuando uno tiene clara comprensión. Ahora, se dice de que hay 4 tipos de clara comprensión. Y esto es importante no solamente para la meditación, sino también para las cosas que están también fuera de la meditación. La primera es lo que se denomina la clara comprensión de propósito. La segunda es lo que se denomina la clara comprensión de lo apropiado. La tercera es la clara comprensión del dominio. Y la cuarta es la clara comprensión de la no ignorancia. Son nombres un poco así, pero no es difícil entender, por lo menos los 2 primeros.
Ah, entonces, la primera es la clara comprensión de propósito. ¿Qué quiere decir la clara comprensión de propósito? Ustedes ahí tienen. Significa considerar, antes de realizar una acción, si ésta será benéfica o no. O sea, de que antes de realizar cualquier tipo de acción, uno debería determinar si esa acción es benéfica o no. Benéfica en el budismo significa si, si no causa sufrimiento a otros, si no le causa sufrimiento a uno, si no le causa sufrimiento a ambos. O sea, en el budismo una acción benéfica se refiere a una acción sana. Entonces uno debería determinar el propósito. Y el comentario dice, bueno, y de acuerdo con el pasaje del Sutta, que uno debería utilizar clara comprensión aún cuando uno estira el brazo. Cuando uno, porque si nosotros volvemos al pasaje anterior, a ver, vamos a volver. O sea que cuando uno va hacia adelante, cuando uno va hacia atrás, ¿no? Uno tiene que aplicar clara comprensión de propósito. Cuando uno mira hacia adelante, cuando uno mira hacia atrás, ¿no? O sea que uno tiene que aplicar esta clara comprensión de propósito cuando uno está realizando ese tipo de acciones. O sea, bueno, nosotros estamos hablando aquí de la perspectiva de un practicante, pero nosotros podemos extrapolar esto y utilizar esto para cuando uno va a tomar cualquier tipo de decisión con relación a cualquier tipo de acción que tiene que realizar. Pero en realidad en el contexto del discurso esto se refiere a cuando uno va a hablar, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo. Antes de que uno hable, determinar si esas palabras que uno va a decir son benéficas o no. Entonces una vez que ha determinado si eso es benéfico, uno tiene luz verde. Como yo a veces le digo a Lourdes, o sea, ahora no está Lourdes, ¿no? Tiene luz verde para limpiar el monasterio, le digo a veces. Y después vengo y ando buscando mis cosas y han desaparecido. Manuel me las rescata por ahí. Entonces, la clara comprensión de propósito significa que uno determina si la acción es benéfica o no y después que ha determinado, uno tiene luz verde y uno realiza esa acción. Entonces, y esto es muy importante en las actividades cotidianas también. Y el segundo tipo de clara comprensión es la clara comprensión de lo apropiado. Ahora, uno determinó que la acción es benéfica, pero ¿es el momento y el lugar apropiado para realizar la acción? Entonces esa es la segunda clara comprensión. Significa, después de haber determinado si la acción es benéfica y por lo tanto realizable, si es el momento y el lugar, también habría que poner ahí, apropiado o no para llevarla a cabo. Este tipo de clara comprensión se puede aplicar a las actividades cotidianas. O sea, uno puede tener muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, como un monje, por ejemplo, para dar una charla del Dhamma, ¿no? Dar una charla del Dhamma es algo benéfico. O sea, uno tiene luz verde. Pero a veces el momento y el lugar no es apropiado. No sé, uno está, digamos, ahí en Sico cruzando este puente, ¿no? Para ir a la cascada que se está moviendo ahí, uno le hace una pregunta del Dhamma, ¿no? Por ejemplo, no sé si han ido ustedes a la cascada de Sico, aquí, Jico, ¿no? O sea, ese puente o sea, es un peligro, ¿no? Entonces, hablar sobre el Dhamma es apropiado, pero que a uno le haga una pregunta y uno responda ahí, ¿no? O sea, a lo mejor uno va un paso en falso y se cae allá abajo, ¿no? Entonces, entonces hay luz roja. O, por ejemplo, una vez yo estaba en Coyoacán, ahí en el DF, ¿no? Y se acercó una persona, no sé, que estaba un poco así, ebrio, y
y quería saber un poco sobre las enseñanzas y todo lo demás. O sea, enseñar es apropiado, pero enseñarle a una persona de que está ebria, o sea, digo, enseñar es benéfico, pero enseñarle a una persona que está ebria, directamente ahí hay luz roja. ¿No? O sea, de que uno puede determinar, eh, entonces también si es apropiado o no. Si las personas realmente tienen atención sin dividir para escucharlo a uno. A veces uno está, digamos, en un café ahí, no, hablando de mil cosas, viendo gente que pasa, ¿no? Y, y la gente le hace una pregunta que a lo mejor es profunda, importante. Entonces quizás sea mejor posponer. Ese no es el momento apropiado. Entonces uno puede encontrar muchos ejemplos con relación a la primera y a la al segundo tipo de clara comprensión. Ahora, la tercera es más profunda. La clara comprensión del dominio. Ahora, esto se refiere únicamente para las personas que están meditando, así como estamos meditando nosotros en un retiro, o sea, meditación en aislamiento. Se dice que cuando se permanece en su propio dominio, uno está protegido. Pero cuando uno se sale de su propio dominio, uno está en peligro. La clara comprensión de dominio significa simplemente practicar los 4 fundamentos de la atención. Había que poner practicar. O sea, de que significa que uno está desde el momento en que se despierta hasta el momento en que se duerme, practicando los 4 fundamentos de la atención. Entonces, cuando uno está practicando continuamente los 4 fundamentos de la atención, se dice que uno tiene clara comprensión del dominio. Y el Buda dice de que los 4 fundamentos de la atención son el dominio ancestral de cada uno de nosotros. Y que si nosotros permanecemos en ese dominio, nosotros estamos fuera de peligro. No hay peligro. Hay unas historias muy bonitas sobre el mono y el halcón ahí, incluso están en la página con relación al dominio. Entonces se dice de que si uno está continuamente con atención y practicando los 4 fundamentos, se dice de que uno está protegido, uno está en su propio dominio. Pero cuando uno no está en eso, entonces uno no está en su dominio. Y con relación a esto hay mucho que hablar, hay historias muy interesantes en los comentarios. Les voy a contar una. Se dice de que en la antigüedad los monjes practicaban, bueno, cuando iban normalmente a buscar comida al poblado y cuando regresaban, ¿no? Practicaban meditación, ¿no? Y dice que había un monje que se llamaba el venerable Mahapusadeva, de que cuando iba a buscar comida, iba siempre en atención. Pero si perdía la atención cuando iba caminando, en el momento en que se percataba de que había perdido la atención, se regresaba hasta el lugar que había perdido la atención y volvía y empezaba de nuevo. Entonces la gente que estaba en los campos y todo lo demás lo veía al venerable y decía, pero este hombre ¿qué está haciendo? ¿No? Este está loco. ¿No? Y se dice, bueno, de que este venerable, o sea, practicó por 20 años así. Y finalmente alcanzó el estado de iluminación. O sea, de que el venerable, cuando se olvidaba, perdía la atención al caminar, se detenía y retrocedía hasta donde y después empezaba de nuevo. Entonces hay historias muy bonitas sobre esto. Y la cuarta, la clara comprensión de la no ignorancia, también esto es aún más profundo, que significa no confusión con respecto a las distintas actividades mencionadas en esta sección, como cuando uno va adelante, uno va atrás, cuando uno habla, permanece en silencio,
significa que uno tiene claridad de entendimiento con relación específicamente a lo que es actividad. Y no solamente eso, sino que esa actividad es debido, o sea, no hay una persona, no hay un individuo ahí. Eso significa no ignorancia o no confusión. Que uno entiende que de todas esas actividades están las realidades últimas de la mente y la materia. Y lo demás son convenciones que nosotros utilizamos para referirnos a eso. Pero uno comprende la realidad tal cual es. Entonces esos son los 4 tipos de clara comprensión. ¿Se recuerdan? ¿El primero cuál era? Propósito. El segundo, lo apropiado. El dominio y la ignorancia. Entonces, uno por lo menos tendría que tener presente los 2 primeros en la vida cotidiana, ¿no? Y si uno está meditando, uno debería estar practicando siempre los 4 fundamentos de la atención, ¿no? Entonces eso es con relación a la sección de clara comprensión. Y ustedes ahí tienen, pasemos a la siguiente, a el final de la sección que en realidad se repite, pero ahí donde dice